¿Está? ¿O qué? Lo de 300 Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero da quítalo. No, pero claro. Y la hemos detectado ya hace tiempo y tal. Mira, te cuento. Todo el tema del control del algoritmo de clima viene de un algoritmo donde se tienen incluidas todas las variables que están mencionando. Al fin y al cabo lo que intentamos es corregir el error que hay entre la temperatura a la que yo quiero llegar y la que tengo en la habitación. Y en función de eso, yo pongo un tiempo para que el clima se ponga, para intentar llegar que esa curva llegue a una línea hasta alcanzar la temperatura que queremos alcanzar. Pero en la ecuación matemática siempre se coloca un error que tiene que ser siempre menor que el anterior. El problema reside cuando tú coges como dato de entrada un error disparatado. Es decir, tú tienes la habitación de un hotel, se está intentando llegar a 25 grados, esa curva que vemos típica del control de temperatura que se está intentando corregir el error para llegar a la temperatura que hemos puesto, se está intentando conseguir, y llega la limpiadora y te abre la ventana. Y de estar la habitación a lo mejor a 20 grados porque quieres tenerla a 25, se te pone de golpe y porrazo en 7. Ya está. La ecuación, el algoritmo se vuelve loco. Y como resultado te da un tiempo disparatado. Y aunque tú luego cierres la ventana, te vas a encontrar que el resultado de ese tiempo que te va a dar para poner en marcha el clima es tan disparatado que ya te vas a tener la sensación de calor dentro de la habitación. Hay fabricantes que ya se han dado cuenta de esto. De que, porque claro, tú lo que siempre en una ecuación matemática entiendes de que tú vas a tener las condiciones óptimas, de que tú vas a intentar siempre regular la temperatura y vas a ir consiguiendo siempre hasta llegar a esos 25 grados que quieres llegar. Pero nadie se le supone que luego llega mi madre y quiere ver fregar el salón de mi casa o quiere tal, abre las ventanas, cambia el error, la ecuación matemática dice, ¿cómo es esto? Hay fabricantes que se han dado cuenta de esto y disponen de un objeto de comunicación, por lo menos en la parte de KNX, que se le denomina reseteo de fórmula. Porque se han dado cuenta de que se puede dar ciertos casos que tengas que decirle al algoritmo que empiece desde cero. Que empiece como si hubiésemos puesto el aire en este mismo momento. Porque si no, te va a dar un control raro. Te pregunto, ¿ustedes habéis tenido en cuenta esto? ¿Te suena lo que te estoy contando? A ver, yo creo que es un poco a lo que te refieres, porque claro, esa fórmula matemática con la que tú estás haciendo tu control es una fórmula preestablecida por ti. Exacto. ¿Cuál es el problema? Nosotros que no trabajamos así. ¿Por qué? Porque siempre vienen inconvenientes. ¿Qué hace? Si recordamos, lo que hace nuestro algoritmo es ver en este momento qué es lo que está pasando con ese gradiente térmico. Y en base a eso decide. No tiene preestablecido que a los X grados haga tal cosa. Porque es que si a lo mejor en ese momento la habitación no está dando el sol, no va a ser la misma inercia. Es que esa desviación va a variar. Digamos que es que hay gente que nos dice, oye, pues estaría bien que el algoritmo guardara la información del día anterior. No, está mal, porque las características pueden variar. Porque ha podido venir tu madre a abrirte la ventana, o el día anterior ha podido estar nublado y hoy no. Entonces, al final el algoritmo, por explicarlo más sencillo todavía, es como si tú estás constantemente en la pared, abriendo, cerrando, con un termómetro, a ojímetro, viendo cómo sube y baja la temperatura. Okay. Es que es un autoaprendizaje activo, a tiempo real. Esta es la clave, a tiempo real. Okay. ¿Entiendes? Al menos tal y como yo lo veo, que a lo mejor me equivoco, pero yo creo que al ser a tiempo real, pues evita todo eso imprevistos. Ok, perfecto, ¿vale? Genial. ¿Vale? Claro. Bien, vamos a ver. Bueno, terminando con este algoritmo, pues bueno, del suelo radiante, alguna dudilla más. Bueno, ahora vamos a seguir viendo cositas. Del suelo radiante hemos dicho que como estábamos hablando del tema de la aerotermia, la misma aerotermia a través de lo que es el calentamiento del fluido, nos puede dar también lo que es calentar lo que es el suelo radiante. Hemos hablado también que podemos calentar el agua caliente sanitaria, ¿de acuerdo? Y que en el control del suelo radiante la solución que tenemos es que vamos a controlar mediante este tipo de dispositivos, vamos a controlar lo que es las electroválvulas
que son los que permiten el paso del agua en cada una de las estancias. Oye, otra pregunta que te iba a hacer. En el tema de que, por lo que sea, todas las electroválvulas tienen que cortar, sí. ¿El sistema sabe que tiene que dejar un paso de agua para que la bomba esté circulando? Cuando todas las zonas dejan de tener demanda, nosotros le decimos a la producción que se pare. A la producción decimos que se pare. Efectivamente, como nosotros controlamos la producción, le decimos que se pare. No obstante, se te puede dar el caso de que tú tengas un circuito muy pequeño abierto. Imagínate un colector que tiene 8 salidas y que solamente hay abierta una, que corresponde a una habitación pequeña. Puede darse el caso de que el caudal que pasa por ahí sea demasiado pequeño y que la pérdida de carga de la instalación se te dispare. Pero eso se resuelve a nivel hidráulico. Se resuelve a nivel hidráulico bien con bomba modulante, con aguja hidráulica o con una válvula de presión diferencial que se le pone a la entrada del colector. ¿Qué hace esa válvula? Simplemente decir, oye, si esto sube de X pascales, bypassea. Y lo que hace es bypassea agua, pero solo se da eso en casos especiales. Lo normal es que tú generes demanda en una habitación y le digas, oye, dame 23 grados. Que ahora mismo tenemos 18, el sistema te abre los cabezales de esa zona y te enciende la producción. De hecho, para ir, los cabezales tienen una historia y es que tardan mucho en abrir. Suelen tardar unos 3 minutos. ¿Qué pasa? Que si tú enciendes la bomba a la misma vez que le da la señal al cabezal, tienes un problema porque está el circuito todavía cerrado. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos un delay, le damos un retraso a la activación de la bomba. Entonces yo primero te activo el cabezal y 3 minutos después te activo la bomba circuladora, por ejemplo. ¿Vale? Ok. Entonces, todo se queda recogido. Al final, lo que buscan nuestros sistemas también es hacerle la vida fácil al usuario final. Que su único trabajo sea decir, dame 23 grados. Y que eso se encargue de todo. Que no le digas ahora, no, es que usted tal día del año tiene que cambiar la aerotermia, es que no sé qué. Eso es lo que buscamos, hacer la vida sencilla, ¿vale? Porque eso también es reducción de problemas y reducción de trabajo para el usuario, ¿no? ¿Qué más comentar de esto? Bueno, el suelo refrescante, ¿vale? La aerotermia también tiene capacidad de producir agua fría. El suelo refrescante es también una solución muy económica, ¿vale? Quiero decir que es más eficiente que enfriar por aire. Bueno, aquí es en función de gusto, pero la mayoría de la gente lo encuentra confortable, ¿vale? ¿Cuál es el problema del suelo refrescante? Que no da demasiada potencia. Entonces, en zonas muy cálidas, pues no da potencia suficiente. Por ejemplo, nos vamos a la costa de España. En una costa de España un suelo refrescante no te va a dar la potencia suficiente para refrigerar la vivienda en verano. Vas a tener que tener un apoyo de aire. Pero es interesante tenerlo como apoyo, precisamente, o para épocas más templadas, para que esa climatización sea más eficiente y más confortable durante todo el tiempo que se pueda. Cuando ya no dé para más, pues para eso tenemos el apoyo del aire, ¿vale? El suelo refrescante tiene un principal problema, que es la condensación. ¿Qué es eso? Bueno, eso es que tú pones el suelo refrescante y se te empiezan a crear charcos. Principalmente se te dará la condensación en el colector. ¿Por qué en el colector? Porque el colector va a estar a la temperatura del agua, ¿vale? O sea, la condensación se produce por 3 factores. Tú vas al diagrama psicométrico que te mide la cantidad de agua que tiene el aire. Te influyen 3 factores. El primero es la temperatura ambiente. El segundo es la humedad relativa. Y el tercero es la temperatura del agua, ergo de la superficie. Entonces, si nos vamos a un colector, si el agua pasa por aquí a 14 grados, esto va a estar a 14 grados, ¿vale? Sin embargo, esa misma agua, cuando ya entra por aquí por el suelo, la solería no va a estar a 14 grados. Siempre va a estar un poco por encima, a 14,5, 15, 15,5. ¿Por qué? Porque este suelo está constantemente cediendo potencia térmica. Con lo cual, tu situación más desfavorable se te da en el colector. Claro, porque el agua que viene de retorno ya viene más caliente y como el colector está más frío, ese cambio te va a producir la condensación. La condensación... No, bueno, a ver, es que esto pasa porque el colector es el punto más frío de la instalación, que está en contacto térmico con el ambiente. Correcto. Entonces mucha gente lo aísla. Si lo aísla ya no está en contacto térmico con el ambiente, porque lo que condensa es el agua que hay en el ambiente. Correcto. Por eso influye la cantidad, la humedad relativa y
y la temperatura, porque eso es lo que hace... Nosotros le llamamos a eso, cuando estamos condensando en algún punto de la... Sí. Le llamamos punto de rocío. Claro. Entonces, el punto de rocío es más crítico en el colector. Entonces, ¿cuál es el problema? A donde yo quiero llegar con esto es que si tú eres un usuario medio y tu colector está condensando, no te vas a enterar. Claro. Te vas a enterar cuando el vecino de abajo Diga te llame, que me está cayendo... que tengo goteras, tengo goteras. o que tengo humedades, o un problema serio. Con lo cual, es un tema muy, muy, muy serio. Y esto hace para que muchos instaladores no utilicen No el quieran suelo utilizarlo refrescante. para que no le duele la cabeza. Efectivamente. Y es un tema bastante serio, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros para evitar la condensación? Pues bueno, nuestros termostatos miden temperatura y humedad relativa, ¿vale? Y con eso ya tienes, con esa ecuación y con la temperatura de impulsión del agua, ya tienes el punto de rocío. Calculamos el punto de rocío, ¿vale? Eso tiene una K de corrección para que se pueda adaptar a las características de la instalación, pero con estos tres datos nosotros calculamos el punto de rocío y lo hacemos zona por zona, con lo cual, si una zona en concreto tiene riesgo de condensación, por ejemplo, imagínate esta vivienda, estamos trabajando, perfecto, ahora te viene a la cocina y empieza a cocer unos macarrones. ¿Qué hace con la humedad relativa? Se te dispara. Entonces, el termostato te lo detecta y se lo manda al algoritmo y el algoritmo te corta el suelo refrescante en esta zona únicamente, con lo cual el resto de la vivienda sigue funcionando, ¿vale? Y va más allá, que no hemos llegado, pero si en esta instalación tuviéramos un deshumectador o tuviéramos un apoyo por aire, una rilla motorizada, un fan coil individual, una máquina de expansión directa individual, en esta zona, en ese momento te encendería, bueno, te lo enciende antes, te enciende el aire para, primero, darte potencia térmica y, segundo, secar el ambiente para que automáticamente vuelva a impulsar por suelo refrescante cuando lo permita las condiciones. Y eso es automático. Con lo cual, un problema menos. Que esto se hace solo. Que esto lo hace solo, que no Claro, tienes que configurar tú nada. Que lo A hace ver, solo. está feo decirlo, pero es que está hecho para tonto. Ya. Esta- Es que esto es lo bueno de esto. Dice que Quillo, que no tienes que hacer nada, que no tienes que irte a parametrizar, que lo haces solo. O sea, si el usuario es capaz de abrir la puerta de su casa, tiene la capacidad la capacidad suficiente como para irse a un termostato y decirle dame 23 grados. Exacto. Ya está, ya de los demás se encarga. No, hombre, no, nos reímos porque nosotros... Para nosotros esto a lo mejor puede resultar fácil, porque nosotros somos gente tecnológica, gente del sector... Se pierde. Pero tú dile esto a tu madre o dile esto a una persona sí. que se dedica a, yo qué sé, a escribir novelas. Sí. La instalación para ello es algo ahí que tú le dices algo y te hace cosas. O sea, que es interesante darle lo más fácil posible, hacerle la vida lo más fácil posible al usuario de la instalación, ¿no? Bien, venga, vamos a ver. ¿Por dónde continuamos? Vamos a continuar un poco por ver en qué consiste en control, ¿vale? Aquí tenemos un esquema de instalación. Este sería el esquemático, ¿vale? Tendríamos el colector. Esta sería una válvula de 3 vías, ¿vale? O por ejemplo una válvula de presión diferencial. Y en cada circuito tendríamos un cabezal, ¿vale? Que te corta y abre el paso de agua al circuito. El cabezal, digamos que es la electroválvula, el cabezal es la cabeza que se pone dentro de lo que es la parte hidráulica para cortar el paso del agua. Efectivamente, sí, nosotros que lo llamamos cabezal, porque digamos que una electroválvula... En catálogo de mucha gente es el cabezal para, y es cabezal. Claro, porque nosotros, yo entiendo la electroválvula como con dos partes, la parte hidráulica y la parte eléctrica. Entonces nosotros, la hidráulica es de un fabricante hidráulico, la eléctrica es la que nosotros fabricamos y controlamos, ¿vale? Entonces, colocamos el cabezal y todos estos cabezales llegan a esta placa, ¿vale? Esta placa es la que controla los cabezales. Esa placa tenemos que llevar los hilos desde los dos hilos de cada electroválvula, de cada cabezal. Sí. Tenemos que llevar los dos hilos a ese controlador. Ese controlador se supone que va en el cuarto de instalación. Esto se suele meter dentro del armario colector. Incluso dentro del armario colector. Sí, se suele meter por comodidad. Aunque lo ideal es siempre llevarte a lo mejor un armario eléctrico justo arriba. ¿Por qué? Vale. Porque estamos juntando agua con electricidad. Vale. Pero normalmente se pone así. Vale. Veo en el esquema que también ese aparato dispone de una entrada para lo que es el termostato, ¿no? Sí. Pero ¿eso es una sonda de termostato y si pongo un termostato? No, a ver, mira. Esto en principio es que esto es un sistema un poco desglosado, ¿vale? La central del sistema es esta, ¿vale? Esa, que esa este es digamos el cerebro. El cerebro, Venga, ¿vale? cerebro. Y ahora de aquí,
conectamos tanto los termostatos como este módulo. Aquí te vienen termostatos vía radio, pues por representarlo de que existe la posibilidad, porque los termostatos pueden ser vía radio o vía cable como este. Vía cable. Entonces esto se conecta aquí, pero los algoritmos y todos los controles están aquí, ¿vale? En la central. Esto que tú ves aquí es una sonda de temperatura. Porque yo te decía, nosotros modulamos con base a temperatura ambiente, que la mide el termostato en cada zona. Temperatura relativa, que la mide el termostato en cada zona. Y la tercera es la temperatura de impulsión del agua, que se mide con esta sonda. Entonces, como esto está en el armario colector o cerca del armario colector, tú lo encintas con la tubería de impulsión del agua. Es decir, tú quieres poner en contacto la parte metálica de la sonda con la parte metálica de la tubería del agua para saber a qué temperatura estamos impulsando el agua que pasa por la tubería. Porque en función de ese valor cambia el cálculo. Claro. De hecho, bueno, vosotros sabréis que mientras menor sea la temperatura del agua, más potencia te da. ¿Qué pasa? Que mayor riesgo de condensación. Claro. Entonces, si nos vamos a ambientes muy secos, por ejemplo, en Madrid se impulsan esas instalaciones a 12, 14 grados. Si nos vamos a la costa, la mayoría ni lo utilizará por miedo, pero si lo utilizáramos tendríamos que impulsar a una temperatura mayor de 18 grados. Vale, una pregunta. En el caso de que tú coloques esa sonda, como dices, puesta en la tubería del suelo radiante, del colector, ¿qué pasaría en el caso de que se quitara, se saliera o se desconectara? ¿Te daría el sistema algún aviso, algún error que te dijera, tío, que no puedo calcular esto bien porque tiene que estar eso, me está dando, es decir, al no tener nada conectado, ahí tiene que conectar algo para que mete un valor de resistencia o algo, no sé? Lo que hace el sistema, porque muchas veces al instalador se le olvida o no es posible conectarlo por cualquier motivo, si tú quitas esta sonda toma un valor de referencia, ¿vale? Toma un valor de referencia, que si no recuerdo mal que son 18 grados. Pero porque lo tiene así, no porque lo tome del termostato. No, lo toma, exacto, toma un valor por defecto. Por defecto. Yo no tengo sonda, tomo un valor por defecto. Vale. Si quiero lo puedo cambiar un poco con la K de corrección esta que te digo, pero realmente es que no te lo he dicho, la forma de obtener la lectura de temperatura del agua se puede hacer bien mediante la sonda o bien mediante la pasarela de la máquina, ¿vale? Claro. Que no hemos llegado ahí porque las aerotermias, eso bueno, es algo relativamente reciente, estamos trabajando continuamente en sacar pasarela para todas las aerotermias. Actualmente la tenemos para varias del mercado. ¿Qué hace la aerotermia? Que nuestro sistema sepa y controle lo que está pasando en la producción. Con lo cual, si tú no conectas estas ondas, el sistema se agarra la temperatura que él sabe que está produciendo. O sea, la aerotermia le está diciendo a mi sistema, oye, que yo estoy impulsando a 14 grados. Y ese valor lo tiene en cuenta para el cálculo del algoritmo. Vale. Para el cálculo, ¿vale? Entonces digamos que hay dos formas de tener esa lectura. Bien mediante la pasarela o bien mediante esta sonda, ¿vale? Vale, y yo para decirle al cerebro todos los elementos que están instalados en la instalación, visualmente, o cómo doy de alta esos dispositivos dentro de lo que es el cerebro. A ver, pues eso, ya llegamos a la puesta en marcha. Ah, bueno, llegamos más, eso lo vemos más adelante. No, sí, lo vemos. Eso es la puesta en marcha. Sí. Lo primero es cablearlo todo. Ajá. Y una vez que todo esté, como aparece aquí en el esquema, y una vez que todo esté cableado, le damos corriente al sistema y lo configuramos. Esto es igual que el otro que te decía, es muy, muy, muy sencillo. Te va a preguntar 4 cosas. El idioma y el país donde está. Una, esa es la primera, esa es fácil, no equivocarse. La segunda que te pregunta es el número de la zona, ¿vale? ¿Por qué? Porque si este termostato está en el salón y resulta que los cabezales del salón nosotros lo hemos metido en el relé número 4, pues habrá que decirle a este termostato que es la zona número 4, para que no se te abran los cabezales de otra zona. Claro, pero que eso es por lógica, eso no es una cosa... Ya está, es algo relativamente sencillo. Y después, si la instalación, bueno, si tú quisieras, por ejemplo, deshabilitar el suelo refrescante en una zona, lo podrías hacer. Pero ya son configuraciones avanzadas. Lo básico es el idioma y el número de zona. Ya está. Ahí ya, se terminó la puesta en marcha. Claro, es que eso es lo importante y lo interesante de este sistema, porque con lo que me estás diciendo, no me estás preguntando ningún concepto de climatización. Por eso yo veía muy interesante que la gente conociera esto. Porque claro, cuando tú quieres hacer esto en KNX, configurar los termostatos en KNX, los actuadores o los radiantes en KNX, te van a pedir muchos valores, muchas preguntas, vas a tener que parametrizar muchas cosas de climatización, que igual no tiene esa experiencia. No tiene esa experiencia y no se lo puedes preguntar al tío del clima, porque el tío del clima no es especialista en eso. El tío del clima pone su máquina y sale corriendo. Entonces, el hecho de que a ti te pregunte el idioma y el número de zona
y ya configura, bueno, lo que antes has dicho, hombre, que si el termostato tal, que va con el relé número tal, pero que eso ya es evidente. Pero que no te pregunte parámetros de climatización, que está ayudando muchísimo. Porque puedes poner esto en marcha de forma muy, muy rápida. Es comprar un paquete. Exacto. Comprar un paquete que te quita un trabajo importante. Y un trabajo y responsabilidad. Claro. Responsabilidad, ¿vale? Porque tú como integrador, cuando mañana tengas un problema, tienes a alguien al que acudir. Claro. Y luego nosotros con la pasarela la conectamos y decimos con nuestra pasarela, tenemos 4 zonas, la zona 1 es esta, tal cual, y me salen todos los objetos que estamos controlando ahí, nos sale en nuestra pasarela. En concreto, para este sistema, para estos sistemas, digamos que... ¿dónde estamos? Perdón, que me he ido. Para estos sistemas no se utiliza esa pasarela, se utiliza esta que os voy a enseñar, ¿vale? En la imagen. Esa pasarela es para máquinas de expansión directa individual. Si tenemos un sistema, Radiant, Flex, Aquazone, utilizamos esta pasarela que os voy a enseñar. Vamos a ver. Aquí está. Esta sería, ¿vale? Mira, aquí tenemos un detalle, que tenemos el sistema Airzone, la pasarela KNX, que enlaza con el sistema KNX. ¿Vale? Claro. Entonces, todos esos parámetros de pongo en marcha el termostato, separo, subo la temperatura, la bajo, los estados, los modos, todo eso lo tenemos en KNX por medio de esa pasarela. No tenemos que configurarlo, preconfigurarlo, leernos los manuales del fabricante, porque ya viene todo preconfigurado, que la única puesta en marcha que tenemos que hacer de la parte de clima es lo que has dicho, zona, idioma español y poco más. Claro, claro. Bueno, tú lo has hecho. Sí. ¿Te ha resultado complicado? Nada. A ver, tú estás aquí por eso. Tú estás aquí por eso y te puedo asegurar que cuando la gente descubra esto, hombre, realmente cuando quieras hacer una instalación mucho más compleja, pues igual puede ser que te hagan falta ciertos termostatos en KNX, ciertas pasarelas, ¿no? Pero cuando quieras hacer una villa, quieras hacer una vivienda, quieras hacer algo que no te quieras complicar mucho, que a lo mejor tienes que abaratar la instalación y sepas que han puesto aerotermia, es que lo más fácil es esto, que no te compliques porque puedes abaratar tu presupuesto porque no te vas a complicar. Vale. Es lo más útil. Yo no quiero entrar mucho en detalle del sistema, de si... Detalle, en detalles internos del sistema, por así decirlo. Si alguien quiere indagar más, en Airzone Academy tiene formaciones online gratuitas de todos nuestros sistemas, donde se ve el detalle, incluso formaciones de cómo se integra, porque tú lo has hecho. Pero hay gente que puede estar perdida y tenéis ustedes los recursos en vuestra página web para que, oye, que quien quiera hacerlo, que si lo queréis hacer acompañado, puede asesorar a gente como Antonio, pero que si no, que tenéis en la página web todos los recursos para poder hacerlo. Vamos, que nosotros tenemos personal para daros, por supuesto, soporte, pero que yo sé que a la gente le gusta tener esa facilidad de, oye, quiero ver más al detalle este sistema, de cómo se conecta, dónde va este hilo, dónde tal, Exacto. La bomba de agua, cómo... Tenemos formaciones donde se ve más, ¿vale? Yo creo que no es el momento de hablar de ello, porque si no nos tiramos... 3 días aquí hablando de esto. Nos vamos a 4 meses, pero que sepa que el que quiera ampliarlo, pues tiene esa posibilidad, ¿vale? Bien, vamos a pasar al siguiente sistema, ¿vale? Siguiente sistema sería el sistema para radiadores. Con esto vamos a ir más rápido. ¿Por qué? Porque los conceptos son similares. Este sistema consiste... La variante consiste en que en las instalaciones de radiadores, la instalación hidráulica, sobre todo en las antiguas, no es en colector. O sea, que tú tienes un circuito independiente que llega a un sitio y que en ese sitio tú puedes abrir y cerrar ese paso de agua, sino que va en anillo, ¿vale? Va en anillo, con lo cual, para tú abrir y cerrar el paso de agua, por ejemplo, esto sería una instalación en anillo. Para tú abrir y cerrar ese paso de agua al radiador, tienes que irte al propio radiador. Claro. Y si es una instalación existente, no vas a poder hacer roza. Y si tienes una instalación que es nueva, pero no te interesa hacer roza, tenemos la variante de que se resuelve con cabezales inalámbricos, ¿vale? Aquellos que son de América Latina, rozas es... hacer regolas, rozas es hacer agujeros en la pared para meter lo que son las canalizaciones, las tuberías, el corrugado, el tubo corrugado, la tubería de agua o lo que sea. Entonces, nosotros aquí en España le llamamos o rozas o regolas. Lo te digo porque a lo mejor alguien de América Latina se puede perder un poco con la palabra. Pues eso, imagínate que llega una instalación donde tienen ya unos radiadores existentes con una caldera que la señora la ha cambiado porque la ha cambiado por una de condensación que es más eficiente.
y quiere tener su control independiente de zona. Porque lo más básico que tú te encuentras en una instalación de radiadores es que tú tienes una válvula manual que abre y cierra el paso de agua, manualmente, a ojímetro, ¿vale? No es algo que constantemente se está adaptando. Entonces, si tú tienes este control, puedes poner este sistema fácil y sencillo sin hacer ninguna roza, sin hacer agujeros, sin hacer obra. ¿Vale? Eso, que es lo importante. Hacer obra. Entonces, este sistema, como digo, es similar al otro en concepto, solo que los cabezales son vía radio, ¿vale? Por ver un poco el detalle, tendríamos una central, que también se conectaría a cloud, en este caso, o también vía KNX si se quisiera. Tendríamos una antenita, que es la que se conecta vía radio con los cabezales, y tendríamos los termostatos, que pueden ser cableados o radio. Los termostatos no son necesarios, son opcionales. ¿Por qué son opcionales? ¿Por qué es interesante ponerlo o no ponerlo? Vamos a ver. El propio cabezal, me vuelvo otra vez arriba, lee la temperatura. Y tiene aquí un cursor que te permite marcar la temperatura que tú quieres. Dame 23 grados, dame 21. Luego ya es por sí solo abre y cierra. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes la lectura de temperatura en el propio radiador. Y eso no va a ser lo más representativo y fino. O sea, sé, porque si un radiador alrededor tiene una especie de burbuja térmica, digamos. Claro, tú lo que necesitas, si por ejemplo es la clase de un colegio, no la temperatura que tiene el radiador, a lo mejor entrar en la parte opuesta. En la parte opuesta. Por ejemplo. Entonces, si es una instalación donde económicamente vamos más justos, se puede resolver sin termostato en la pared, que queremos afinar la modulación y la lectura, ponemos un termostato en la pared, ¿vale? Siempre como marca la normativa, a 1,5 metros del suelo. Vale, una pregunta. Y en zonas donde no haya corriente, que no le dé el sol. ¿Esos termostatos en radiofrecuencia o ¿Sí? Esos cabezales en radiofrecuencia van sin hilo? Es decir, ¿qué va? ¿Batería o...? Sí, estos termostatos tienen una pila de botón, ¿sí? Que dura en torno a 2 años. Ajá. Y estos cabezales tienen pilas, si no recuerdo mal, de AA. Sí. Tienen 2 pilas de AA. Ajá. Y son autónomos, estos duran en torno a 1 año. Vale, con lo cual tenemos te avisa de que eso que te iba a preguntar, tenemos aviso de que hay que cambiar te la avisaría tanto en el termostato maestro, Ajá. tanto en la aplicación. La aplicación, oye, que tal zona... me llega el mensaje push de la aplicación diciendo, oye, que el termostato tal, hay que cambiar la batería. Efectivamente. Al igual que te llegaría si hubiera algún problema. Es que el miedo que tiene muchas veces la gente a cuando utiliza dispositivos RF que van a batería es decir, oye, ¿yo cómo me entero? Porque la gente piensa que me voy a enterar cuando ya no funciona. No, me va a avisar con antelación. Es decir, que tienes que ya ir cambiando esto. Batería baja, y el hecho de que exacto, y el hecho de que lo reciba en tu teléfono móvil pues, es ideal porque ya todo el mundo quiere recibir la notificación en su teléfono móvil. Efectivamente. Es que al final cuando tú estás utilizando nuestra aplicación o el KNX, tú vas a tener un feedback de lo que está pasando en la instalación. Si tú tienes cualquier tipo de error, lo estás viendo. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, imagínate que tienes un hotel que el contacto ventana está abierto, o sea, porque en nuestro sistema tú le puedes colocar un contacto ventana, un contacto presencia. Ese aviso, ese warning, te está llegando a ti y tú lo estás leyendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no quieres, o sea, tú no eres consciente de que eso está pasando. O a lo mejor te llama el usuario de la habitación 303, oye, que la climatización no va. Y tú estás viendo desde tu aplicación que el problema está en que hay un warning de que la ventana está abierta. Claro. Por ejemplo. Siempre todos esos warnings, todo ese feedback es interesante para mantenimiento, ¿vale? de la instalación. Venga. Esta instalación, aquí también está aplicado el algoritmo. No obstante, el algoritmo se dará cuenta de que no hay inercia térmica, ¿vale? Porque los radiadores tienen muy baja inercia térmica, no es como los radiantes. Porque están cediendo están haciendo potencia directamente al aire, ¿vale? No tienen una capa de aislante, realmente. Entonces... Oye, perdona, dime. Yo este sistema lo veo genial para el tema de los colegios. En colegios se suele poner. ¿Por qué te digo esto? Porque son colegios antiguos que llevan mucho tiempo ya el colegio funcionando y no te vas a poner a hacer obra, no te vas a poner a hacer regola y el hecho de que tú vayas a colocar en los cabezales de los radiadores existentes, colocas el sistema, pones el termostato maestro y vámonos que nos vamos, yo creo que nada lo tienes montado. De hecho, no sé si te tiene que venir por aquí, si no te lo digo yo, esto tiene la posibilidad de un bloqueo infantil. Con lo cual yo esto lo configuro para que aunque tú toques aquí, no se modifique la temperatura. Genial, ejemplo, lo que hace falta para un colegio. Efectivamente, tú lo que quieres es controlarlo desde mantenimiento, o desde dirección, o desde donde sea, ¿vale? Venga, vámonos. Siguiente sistema. Bueno, ya llegamos al Flexa, ¿vale? Es la solución clásica de Airzone, la clásica.
este tipo de instalaciones, yo no sé si en Latinoamérica se ven mucho, aquí en España es muy típico que tú tengas una vivienda de 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, que tienes 3 dormitorios y un salón, y que pones una máquina para climatizarlo todo. O sea, en instalaciones más básicas, tú pones un split en el salón, cuando ahorra un poquito más pones un split en el dormitorio, otro split en el otro lado, y vas poniendo split. ¿Cuál es el problema de los splits? Cuando no te quepa más split en la fachada del edificio, ya va haciendo el plan de renove que va diciendo al vecino, quita tú la mía, pero yo pongo la tuya, ponemos una que me... Joder, pues. Claro, ¿cuál es el problema? El problema de los splits, pues bueno, espacio, ¿no? Porque por cada split tienes un compresor. Claro. ¿Vale? Después, principal, sobredimensionamiento de la instalación. Y costes, porque al final split tras split es más caro que una máquina de mayor potencia. Claro. Y sobre todo, sobredimensionamiento de la instalación. A lo mejor en tu vivienda, si estás corto de presupuesto, pues te lo puedes permitir. Pero tú en una oficina no vas a poner un multi-split, ¿vale? Claro. Porque tú al final, si nos vamos por ejemplo a este caso, este despacho va a requerir una cierta demanda que será muy pequeña. Y que la máquina del fabricante que dispongamos, a lo mejor te da el doble de lo que tú necesitas, pero es que no tienes otra más chica en el catálogo. Entonces tú sobredimensionas aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Si te va a un edificio de 300 despachos, pues tienes sobredimensionada tu instalación por doble. Y el consumo es del doble. ¿Vale? Además que cuando tú comparas un VR ¿O qué? Lo de 300. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero